Hola, soy Redo Gonzaide y voy a explicar los gases de escape y sistemas de anticontaminación. Gases de escape. El CO2 y el NOx no es el único que sale por los tubos de escape de los vehículos que circulan por nuestras carreteras. Estos son los principales gases emitidos, entre los que se encuentran el dióxido de carbono, CO2, el monóxido de carbono, CO, óxidos de nitrógeno, NOx, hidrocarburos no quemados, HC, compuestos de plomo, anhídricos sulfuros y partículas sólidas. Los vehículos de gasolina emiten principalmente monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y compuestos de plomo, mientras los vehículos que utilizan diésel emiten partículas sólidas en forma de hollín que da lugar a los humos negros, hidrocarburos no quemados, óxidos de nitrógeno y, anhídrido sulfuros, procedente del azufre contenido en el combustible. Los que salen por los tubos de escape, estos son los principales gases que emiten los coches a la atmósfera, según Autocasión. CO. El monóxido de carbono se suele producir en los gases en los motores de gasolina, algo menos en los diésel. Cuando el combustible no es completo debido a un exceso de combustible o una falta de oxígeno en la mezcla, eh, es un gas muy tóxico que puede provocar la muerte si se respira, ya que esta molécula desplaza a la de O2 en los glóbulos rojos de la sangre, lo que produce un envenenamiento pues muy rápido. Todos los años mueren cientos de personas por las eh, emanaciones del CO de caldera de calefacción en mal estado, eh, braseros, etcétera. CO2, dióxido de carbono. No es letal en concentraciones normales y se encuentra en forma natural en la atmósfera. Es necesario para la vida en el planeta, ya que es imprescindible para el proceso de fotosíntesis de las plantas verdes y para mantener una temperatura cálida en la Tierra. Sin embargo, un exceso en la concentración de este gas provoca el efecto invernadero, que eleva la temperatura del planeta de manera excesiva y desequilibra el ciclo natural. Su emisión es mayor en los motores de gasolina. HC son hidrocarburos no quemados o quemados parcialmente que se emiten por el tubo de escape debido a una combustión incompleta. Son tóxicos y pueden provocar irritación en los ojos, en la piel y en los pulmones. Pueden estar presentes tanto en los motores de gasolina como diésel. Benzopirenos los benzopirenos son partículas sólidas que se generan por la combustión del gasóleo, que contienen más impurezas que la gasolina al estar menos destilados que esta. Además de contaminar el aire y propiciar la formación de smog, nubes de humo en las ciudades. Son muy cancerígenos. Óxido de azufre, debido a las impurezas de azufre presentes en los combustibles, se generan óxidos de azufre. Actualmente se han reducido mucho eh, su, su producción gracias a caros procesos de sulfurización. En el proceso de destilación de los combustibles, eh, su presencia es mayor en el gasóleo, por lo que su producción es más cara que la de la gasolina. Al ser más necesario este proceso para eliminar el azufre,
presente en él. Son los causantes de la lluvia ácida. NOx, los óxidos de nitrógeno. Precisamente los causantes de la polémica en Volkswagen y la EPA. Se producen al elevar la presión dentro del cilindro y al trabajar con mezclas pobres en combustible, por lo que están más presentes en los motores diésel. Pero cada vez son más frecuentes también en los motores de gasolina de inyección directa, que cada vez trabajan con relación de compresión más alta y mezclas no estequiométricas para aumentar el rendimiento y reducir el consumo. Existen varios tipos de óxido de nitrógeno según sea la compresión de la molécula. Por eso se denomina NOx. Pero hay varios tipos. El NO y el NO2 tienden a oxidarse con el oxígeno presente en la atmósfera y se transforman en NO3. Esta molécula es muy peligrosa porque tiene tendencia a asociarse con el hidrógeno, también presente en la humedad del aire, y se transforma en HNO3, que es ácido nítrico. También se puede formar moléculas de H2O que son muy estables, con un ciclo de vida de unos 170 años y son muy peligrosos al destruir el ozono y ser más potentes, provocando efecto invernadero. Canister. El canister o sistema EVAP, como lo conocen los americanos, es un sistema provisto de válvulas y tuberías que le permite recolectar los vapores de gasolina que se producen en el tanque de combustible para almacenarlos temporalmente en un depósito hasta que sean quemados en la admisión, que es el canister, y donde está ubicado. La gasolina es un elemento muy volátil que se inflama a temperatura del ambiente con mucha facilidad. La cantidad de vapores que se pierden puede ser de un 20%. Este tipo de emisión evaporativa se van al medio ambiente. Por esta razón fueron implementados desde los sistemas de carburador hasta los sistemas de inyección actuales. El filtro de carbono activado que trae en el interior es el que permite absorber los vapores y también las impurezas que se toman del medio ambiente, que luego serán tomadas por el colector de admisión para ser quemados en la mezcla. ¿Dónde está ubicado? Si uno se imaginaría que está ubicado, sería en la parte posterior, junto al depósito de combustible, pero todo depende del diseño de la marca. Algunos lo traen en la parte posterior bajo la tapa de lleno de combustible por el lado de la rueda. Otros lo traen en el compartimento del motor. Algunos autos lo traen en la parte frontal de la bocallanta o guardapolvos plástico alojado detrás del paragolpes delantero en la parte derecha. Es una pieza importante para el control de emisiones y la ubicación lo vuelve en un elemento vulnerable en una colisión frontal. El cartucho de carbón activado está contenido en un recipiente plástico que si bien amortigua el golpe, el carbón es muy frágil y se pulveriza en el interior. Su precio oscila entre los 400.000 y el millón de pesos, y es una pieza que no es reparable. Función: la válvula permite el paso de combustible hacia el múltiple de admisión. Cuando el motor está quieto, los gases se almacenan dentro del canister hasta que el motor vuelve a entrar en funcionamiento. En este instante la UC envía la señal de apertura de la válvula para efectuar la purga.
De esta forma se puede aprovechar mejor el combustible y se evita la emisión de gases contaminantes al exterior. Funcionamiento de la válvula. La válvula de purga es en teoría un solenoide de tipo normalmente cerrado, sin flujo, y se abre, fluye al ser controlado por la UC. Esta válvula controla la aplicación del vacío múltiple para purgar el sistema evaporador. Esto significa que la válvula rompe la conexión entre el colector de admisión y el filtro de carbono activado si no hay corriente a través de la válvula. La activación de la válvula de purga del canister se produce por medio de la unidad de control del motor, UC. Frecuentemente la activación se lleva a cabo mediante pulsos. La frecuencia de la señal depende de la velocidad del motor, temperatura del motor y carga del motor, entre otros factores. Importancia de la válvula es vital para el control de emisiones. Trabaja en conjunto con diferentes sensores, velocidad, temperatura y carga. Evita que los vapores de gasolina se pierdan en la atmósfera, generando un mayor rendimiento de combustible, que a su vez se traduce en una reducción de emisiones de gases causados por una combustión incompleta. La válvula de purga del canister forma parte del sistema de control de emisiones. Los vapores de gasolina del tanque de gasolina que se almacenan en el canister son transportados al motor a través de una válvula de solenoide. Si el control del lambda del motor está funcionando, la válvula es accionada por la unidad de control, de manera que el combustible adicional en forma de vapor se transmite a través de este sistema al motor sea compensado. Síntomas de una válvula de purga en mal estado. Cuando la válvula de purga del depósito falla, el motor comienza a tener problemas. Los vapores de combustible se acumulan dentro del depósito de carbón y hacen presión sobre los cilindros del motor, haciendo que el motor se ahogue, debido a que la válvula de purga no está liberando los vapores de combustible de vuelta al sistema de emisiones. Los vapores no son reciclados. Válvula Pulsair. Válvula Pulsair, un sistema de descontaminación usado durante los años 90 en motores gasolina. Su función principal es la de oxidar los inquemados y el CO de los gases de escape. A consecuencia de esto, el catalizador y la sonda lambda alcanzan su temperatura de servicio antes, cosa que es bueno. ¿Cómo funciona una válvula Pulsair? Como todo petrogel sabe, tras el arranque en frío de un motor de ciclo Otto, se debe enriquecer la mezcla para que el funcionamiento sea uniforme y no haya hueco de potencia. No haya hueco de potencia. Eso es bueno. Esta mezcla rica provoca que haya hidrocarburos sin quemar y monóxido de carbono altiplén en los gases de escape. Eso sí que es malo. Al estar todo el sistema de escape frío, el catalizador de 3 vías también lo está, y las sustancias catalizadoras que lo componen, que son muy suyas. No empezarán a trabajar hasta que estén a temperatura de servicio. La sonda lambda también necesita una cierta temperatura para empezar a medir. ¿Qué hace la válvula Pulsar para solucionar todo esto? Inyectar aire fresco en la línea de escape. Ese oxígeno extra que le insufla ayuda a oxidar los HC y el CO. Pero no esperéis llamaradas por el escape a todo gas ni
garruladas de esas. La válvula Pulsaire es un sistema de inyección de aire secundario. Pero existe otro tipo que utiliza una bomba de aire para inyectar el aire en el escape. El sistema Pulsaire es más simple y barato que el de la bomba de aire. Su funcionamiento es bastante ingenioso. Aprovecha el efecto de las ondas de los gases de escape para abrir y cerrar las laminillas. Esas ondas pulsatorias generan una depresión en el escape que hace que se abran esas láminas y dejen entrar aire fresco directamente desde la admisión. Cuando la presión es positiva en el escape, las láminas se cierran y dejan pasar los gases de escape hacia la admisión. Válvula EGR. Válvula EGR. Se trata de un elemento anticontaminación que equipan todos los coches y que siempre sale en las conversaciones que tratan sobre problemas y averías. El primer punto es poner significado a la sigla EGR, acrónimo de Exhaust Gas Recirculation o recirculación de gases de escape en castellano. Aunque nos parezca un tema de actualidad, lo cierto es que se vienen utilizando en algunos coches desde las décadas de los 70, especialmente en Estados Unidos, donde las normas de anticontaminación eran más severas. En Europa es obligatorio equiparlas desde la entrada en vigor de la Euro 2 en 1996. La función de la válvula EGR es sencilla y podemos intuirla en su propio nombre. Su labor es reducir parte de las gases que salen por el escape hacia la admisión, es decir, introduce el humo de la combustión del motor en los cilindros para así reducir las emisiones de óxido de nitrógeno, NOx. La válvula EGR se conecta los colectores de escape con los de admisión y su apertura depende de diversos parámetros que ahora conoceremos. La clave de la reducción de los óxidos de nitrógeno es el descenso de una temperatura en la cámara de combustión al reciclar los gases de escape hacia ella. La temperatura en la cámara de combustión al reciclar los gases de escape hacia ella. ¿Cómo funciona? En los motores más modernos, el funcionamiento de la EGR se rige por la señal de los sensores de temperatura del motor, régimen del motor y carga de aceleración. En función de estos, la UC del coche comandará la EGR, abriéndola o cerrándola. Por norma general, las EGR están abiertas, metiendo gases quemados al motor. Cuando recirculamos con el motor caliente, a baja carga y regímenes de motor bajos. Si se cumplen los parámetros para la apertura de la EGR, veremos que esta se acciona de dos formas según la naturaleza. Puede ser por un actuador de vacío o por un actuador eléctrico. Las segundas son las más eficientes y las que ahora equipan casi todos los vehículos, ya que permiten controlar mejor el grado de apertura de la válvula. Algunos vehículos equipan válvulas EGR refrigeradas por un intercambiador de calor que utiliza el refrigerante del motor. De esta forma se reduce la temperatura de los gases a la hora de introducirlos en los cilindros y la producción de emisiones de NOx es todavía menor. Cuando la válvula EGR está abierta en la cámara de combustión se mezclan los gases recirculados con los gases frescos de la admisión. En este caso, los segundos son menores
que si la válvula estuviese cerrada y por lo tanto en las explosiones se genera menos calor. De ahí la reducción de las emisiones de NOx. Como no es difícil intuir, el funcionamiento de la válvula EGR resta potencia al motor. Cuando más frío sea el aire de entrada del motor y más oxígeno tenga, más potencia tendrá las explosiones y por lo tanto menor será el rendimiento del vehículo. Por este motivo, cuando demandamos mucha aceleración, la EGR permanece cerrada para tener todas las prestaciones del motor. ¿Qué pasa si anulo la EGR? Cuando la EGR empieza a dar problemas, sobre todo si vuelven después de limpiar las válvulas o incluso de cambiarlas, no son pocos los que piensan que en anular la válvula EGR. Las neumáticas pueden anularse quitando las entradas de vacío y tapándolas, y las electrónicas quitando el conector eléctrico o interponiendo una chapa entre la EGR y el conducto que va a la admisión. Parecen soluciones efectivas a priori, cuyo objetivo es mantener la válvula cerrada. El problema es que actualmente los coches tienen tanto tecnología que probablemente detecten la ausencia de caudal de aire proveniente de la EGR, por lo que se encenderá el chivato y el vehículo pasará a funcionar en modo degradado. La solución: acudir a un especialista cualificado capaz de anular la EGR vía software. El principal problema derivado de anular la EGR es que en la ITV el coche podría no pasar la prueba de gases, aunque son muchos los conductores que no tienen problemas al respecto. Catalizador 3 vías. Un elemento presente en prácticamente todos los motores de gasolina para reducir emisiones. Se trata del catalizador 3 vías, que mantiene a raya gases contaminantes como el monóxido de carbono, CO, el oxígeno de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, NOx, y los hidrocarburos no quemados, HC. Cuando aparecen en los gases de escape compuestos como el CO y los HC, no se ha utilizado todo el oxígeno para oxidar por completo el combustible. Es en estas circunstancias cuando se puede emplear un reactor monolítico que actúe sobre esos compuestos y el NOx. En ausencia o con cantidades muy reducidas de oxígeno en los gases de escape. Ese reactor monolítico se conoce como catalizador de 3 vías y tiene 3 funciones principalmente: reducir el NOx a nitrógeno, N2, mediante la oxidación del CO y los HC, almacenar el poco oxígeno O2 presente en los gases de escape, oxidar los HC y el CO a CO2, tanto al reducir los NOx como al emplear el oxígeno que pudiera estar presente en el gas de escape, o que hubiera sido almacenado previamente en el sustrato catalítico. Para garantizar el rendimiento de conversión de las emisiones en el catalizador de 3 vías, además de mantenerlo en buen estado, el motor debe funcionar en todo momento con mezcla estequiométrica. Esto significa que la proporción de oxígeno para reaccionar con el carbono del carburante debe ser precisa. Es decir,
ni con exceso ni con defecto de aire. Sonda Lambda. La sonda Lambda es la que se encarga de que el motor funcione con dosado estequiométrico. Se trata de un sensor que detecta la presencia de oxígeno en los gases de escape y permite al catalizador funcionar con un elevado rendimiento de conversión. Si detecta que no hay oxígeno, envía una señal al sistema de inyección para que reduzca el combustible inyectado. Si capta un exceso de oxígeno, envía la orden de aumentar el combustible inyectado para enriquecer la mezcla. Otra razón por la que debe hacer una baja presencia de oxígeno es la de asegurar que se dé el mecanismo de reacción por el que los HC y el CO reducen el NOx, es decir, para que se oxide con el NOx en lugar de con el oxígeno, por el cual tendría preferencia. La sonda Lambda de banda ancha, también conocida como un sensor de oxígeno. La sonda Lambda es un sensor que tiene la función de medir la proporción de oxígeno a la salida del colector de escape. La utilización de estos sensores en automoción viene propiciada por la necesidad de regulación con gran precisión, la proporción aire-combustible, como he dicho, y optimizar la combustión, con tal de reducir tanto el consumo de combustible como la emisión de gases contaminantes. La medición que proporciona la sonda Lambda es utilizada por la unidad de control del motor para enriquecer o empobrecer la mezcla de aire y combustible, como ya dije. Con tal de alcanzar y mantener la proporción ideal de la mezcla de 14,7 gramos de aire por cada gramo de gasolina. Dicha proporción es conocida como relación estequiométrica químicamente perfecta. Factor lambda designa la proporción de aire real aspirado por el motor con respecto al aire teórico que necesita para obtener una proporción química con el combustible perfecto. Un factor lambda igual a 1 corresponde a la proporción estequiométrica de 14,7 a 1 en los vehículos de gasolina. La sonda lambda requiere de una temperatura de trabajo elevado entre de 700 y 900 grados centígrados según el tipo de sonda, empezando a medir a partir de 350 grados centígrados. De modo que para conseguir alcanzar dicha temperatura rápidamente suele equipar calefactores eléctricos con tal de acortar el tiempo necesario desde la puesta en marcha del motor. Con ello se regula antes la mezcla hasta el inicio de la medición y la regulación. Gracias a esto se reduce drásticamente el consumo y las emisiones contaminantes con el motor frío. La sonda lambda de saltos con PTC. La unidad de control consigue verificar el rendimiento del catalizador mediante la comparación de la señal que genera la sonda lambda planar situada antes del mismo y la señal que genera la sonda de saltos situada detrás del catalizador. La sonda lambda de saltos consta esencialmente de un cuerpo cerámico de óxido de circonio cuyas superficies están recubiertas con una capa de platino permeable a los gases. La efectividad de la sonda se basa en que el material cerámico o poroso que permite la difusión del oxígeno, que actuará como electrolito sólido. Esta cerámica se hace
conductora a altas temperaturas. Si el contenido de oxígeno no es igual a ambos lados en los electrodos, se establece entre ellos una tensión eléctrica que presentará la señal de medición. La tensión generada oscila bruscamente entre 100 y 900 milivoltios, siendo el valor correspondiente a la máxima eficacia del catalizador de 450 milivoltios. La sonda está protegida por el lado que está en contacto con los gases por un recubrimiento cerámico altamente poroso. Esto impide que los residuos presentes en los gases de escape erosionen la película de platino. Además de esta capa y cumpliendo la misma misión de ofrecer la protección térmica, el elemento sensible se encuentra dentro de la cápsula metálica con unas ranuras que permite el paso de los gases. La tensión y la resistencia interna de la sonda lambda depende de su temperatura y solo se consigue una regulación fiable a partir de 300 grados centígrados. Por este motivo, la sonda lambda está dotada generalmente de un elemento calefactor alimentado por el relé de bomba. Sensor NOx. Sensor NOx. Los sensores NOx se utilizan para detectar gases de nitrógeno en los gases de escape calientes. El funcionamiento del sensor NOx consiste en la división del gas de escape en nitrógeno y oxígeno mediante electrodo catalíticamente activo. La cantidad de oxígeno se mide de modo igual que un sensor lambda línea o de banda ancha. El sensor NOx dispone de dos cámaras. En la primera cámara, similar al sensor lambda, el contenido de oxígeno en el gas de escape se mantiene aproximadamente a 10 ppm mediante la bomba de chorro. La potencia requerida es inversa a la proporción entre el aire y el combustible y puede utilizarse para corregir la señal NOx en función de la proporción medida de estas dos características. En la otra cámara transcurre la reacción NOx, separación de nitrógeno y de oxígeno. La corriente eléctrica que es necesaria para mantener el entorno sin el contenido de oxígeno en el electrodo de platino rodio. Es proporcional a la concentración de NOx, ofreciendo así la señal de medición.